Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente. Con la bendición del Señor, hermanos, poder reflexionar, hermanos, un pensamiento de la palabra de Dios. Hermanos, esperando en Dios pues que se hayan gozado este día en sus congregaciones, hermanos, recibiendo la palabra de Dios como una verdad y una promesa para que se pueda cumplir en nuestras vidas, ¿verdad? Así que, hermanos, nuevamente un gusto saludarles y vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Una porción de la palabra muy conocida, hermano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando, hermanos, leemos esta palabra y en la vida tenemos que enfrentar desafíos y dificultades, hermano, no nos espera más que poder seguir creyendo en el Señor, ¿verdad? Poder seguir creyendo, hermanos, como Él nos lo ha dicho, que clamemos con sinceridad, buscándole honestamente, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando Jeremías estaba encarcelado, eso es lo que Dios le hace ver, porque mira, allí dice en el verso 1, que él estaba preso en el patio. La Biblia no dice si estaba orando a Dios o no, pero lo más ideal podría ser que estaba pensando en la situación difícil que estaban atravesando a través de la cautividad a la cual habían sido llevados. Y ahí es allí, hermanos, donde Dios le habla a Jeremías y le dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces, hermanos, cuando clamamos a Dios, yo creo que lo primero que debíamos de hacer es hacernos la pregunta, ¿qué es lo que necesita nuestra vida? ¿Cuáles son las preguntas que necesita nuestra vida? ¿Verdad? Eso es lo primero que debemos hacer para poder recibir una respuesta correcta. Mira aquí lo que Jeremías está diciendo es, hermanos, lo que Dios le está dando. Clama a mí y yo te bendeciré, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo allí, hermano. Entonces, para tener una respuesta correcta de parte de Dios a nuestra vida, tenemos que hacer una buena pregunta. Si tú, hermanos, has leído o has indagado o has observado el que inventó la resonancia magnética, el nombre de este varón se llama Easy dice que es, hermanos, el que inventó la resonancia magnética, ¿verdad? El que hizo a través de la base de rayos láser. Pero a lo que te quiero llevar es lo siguiente, hermano, que este hombre que inventó eso, le dieron allá el premio Nobel por haber inventado esta cuestión, pero a él le hicieron la pregunta, ¿cómo tú te hiciste científico? Y vea qué interesante la respuesta, hermano. Dice que él, que su mamá, dice, sin darse cuenta, lo hizo científico. Porque dice que cuando todos los compañeros iban a traerlo los padres o llegaban a casa, dice que los papás les preguntaban. Y creo que ese es el común denominador de todos nosotros, los padres que hemos tenido a nuestros hijos estudiando. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron? Pero dice que a él, este hombre, Easy, dice que la mamá le preguntaba, ¿hiciste una buena pregunta hoy? Y eso dice que era todos los días, hermano. Todos los días, dice la palabra de Dios, que le decía a la mamá, ¿hiciste una buena pregunta hoy? Y eso es lo que dice que lo llevó a ser científico y que la mamá, sin darse cuenta, ¿verdad? Por eso fíjate en el texto que hemos leído, nos dice, clama a mí y yo te responderé. En todas las situaciones de la vida, hermanos, que tú y yo podamos llegar a atravesar o estemos atravesando o vamos a atravesar, tenemos que hacer lo que está diciendo aquí. Para que podamos tener una respuesta correcta a nuestra necesidad, debemos hacer buenas preguntas, ¿verdad? Y eso es, hermanos, lo que vamos ahora a reflexionar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a reflexionar a través de esta porción que hemos leído. ¿Cuáles son las preguntas correctas para tener una respuesta correcta? Y la primera, hermanos, es que si tú y yo estamos atravesando una situación difícil, hermanos, una escasez económica, una escasez de salud, has perdido la salud, el empleo, en el matrimonio, en el hogar, etcétera, etcétera, tenemos que hacer las preguntas correctas. Y una de ellas es, hermanos, ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo fue que llegué
hasta aquí, ¿verdad? Entonces, si tú y yo, como dice aquí, hermano, en la condición que estamos, hacemos la pregunta correcta, la misma palabra de Dios tiene que darnos la respuesta. Fíjate lo que la respuesta que nos da Dios, hermanos, a través de esta pregunta y lo que te hice mención. Tal vez hemos caído en una situación difícil, ¿verdad? En una situación de las condiciones que ya te expliqué o te pronuncié. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en en el profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Fíjate lo que está diciendo el profeta aquí. Si en la condición que nos encontramos, hermanos, hacemos las preguntas que necesita nuestra vida, vamos a entender y a comprender como hijos de Dios, como cristianos, por qué llegamos hasta esta situación. Si quizás tú tenías tu familia estable, tú tenías tu condición física estable, tus finanzas estaban estables, tu condición moral estaba estable, etcétera, etcétera, hermano. Entonces el profeta Sofonías nos da la respuesta, que tenemos que comprender que lo primero que hicimos para llegar hasta donde estamos, dice el profeta, que es no escuchar la voz de Dios. Nos dejamos guiar, hermanos, por otras voces y no escuchamos, dice el profeta allí, la voz de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por voces extrañas que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, decisiones, como dice la palabra de Dios, alocadas, que las consecuencias muchas veces solo tú y yo las vamos a afrontar. Por eso, antes de preguntar por qué, hermanos, o la necesidad de tener una respuesta a la situación, debemos hacer una buena pregunta. ¿Por qué llegué hasta este lugar? ¿Verdad? Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, y debemos de ser convincentes en confiar en Dios, que Dios es nuestro proveedor. Debemos de confiar, hermanos, que Él tiene la salida a todas las situaciones, ¿verdad? Por eso dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Vendrá de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Dios, hermano. Dios es el que nos da la salida. No dejemos escuchar, no dejemos llevarnos por voces que lejos de ayudarnos a salir de la situación en la que nos encontramos, nos pueden llevar a una situación más dolorosa, más angustiante, más triste, que puede llenar nuestro corazón de amargura, de soledad, de incertidumbre y de tantas cosas, hermanos, que se nos puede llenar la vida por estar escuchando voces extrañas. Mejor doblemos rodillas, hermanos, tomemos el tiempo para hablar con Dios. Mira, el profeta dice que no escuchó la voz ni recibió corrección, ¿verdad? No confió en Jehová, dice, y no se acercó a Dios. Porque cuando escuchamos voces equivocadas es lo primero que hacemos, hermano, ¿verdad? Nos alejamos de Dios, nos alejamos de sus caminos, como dice el profeta, y no vamos a escuchar la voz. Nos va a pasar como los que iban con el apóstol Pablo, hermano. ¿Te recuerdas? Cuando el Señor se le apareció a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dice la palabra de Dios que los hombres que iban con él, los soldados, escucharon, oyeron, pero no escucharon. Porque oír es una cosa, hermano, y escuchar es otra cosa. Cuando uno escucha, pone atención, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Si nos hemos apartado del Señor, acerquémonos más a Él, amados hermanos. Busquemos su dirección, busquemos en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta a todas nuestras necesidades. No es que la vas a abrir y ya se te solucionó, pero allí el Señor nos da la dirección correcta, las ideas correctas y todo lo correcto que tú y yo tenemos que hacer para poder salir adelante y después, hermanos, darle la gloria porque Él nos ha dado la victoria. Segunda pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos para tener una respuesta correcta es: ¿qué tenemos que hacer, hermanos, en las situaciones difíciles? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar mi situación? Mira lo que dice Job, hermanos, en el capítulo 5, verso 8, ¿verdad? Dice: ciertamente, dice, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Pero cuando nosotros caemos en una situación, hermanos, difícil, la queremos cambiar, como dice un dicho: para tapar un hoyo, abrimos otro, y así nos vamos metiendo en más líos. Hacemos, hermanos, decisiones como, por ejemplo, muchos emigran,
hermanos, destruyendo su familia en muchos casos. Otros hacen planes en un sistema financiero. Otros, hermanos, hacen planes de diferentes maneras, pero no buscamos la dirección de Dios. Mira lo que el Job está diciendo, hermano. La palabra de Dios, como te dije hace un momento, toda respuesta a nuestras situaciones actuales la encontramos en la palabra de Dios. No busquemos ayuda en la familia, no busquemos ayuda en los bancos, no busquemos ayuda en el hombre, busquemos siempre la dirección de Dios. Por eso Job dice, hermano, ciertamente yo, dice, buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Hermanos, independientemente de la situación que tú y yo podamos estar atravesando, hermanos, lo primero que tenemos que hacer para cambiar nuestra situación, como dice Job, es buscar a Dios. Mira lo que dice el profeta Amós, capítulo 5, verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: oye, buscadme y viviréis. Pero oye, no está diciendo busca allá, no, buscadme y viviréis. Eso es lo que el Señor quiere, que le busquemos a Él, hermano, ¿verdad? Por eso también el Señor dijo: venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero oiga, otra vez, venid a mí. O sea, el Señor nos invita a acercarnos a Él, hermanos, para suplicar su auxilio, su ayuda, y el Señor amorosamente, hermanos, nos dará una respuesta rápida a nuestro clamor. Pero fíjate, hermanos, para que eso suceda tenemos que buscarlo con urgencia. Muchas veces no lo hacemos porque nuestra comunión con Él está rota. Acuérdate que el pecado, la indiferencia, hermanos, a las cosas de Dios, el irrespeto, la irreverencia, nos aparta. Entonces, si Job dice que busquemos al Señor y encomendemos nuestra causa a Él, y el profeta Amós nos dice: busquemos y viviremos, entonces Isaías nos dice que lo tenemos que hacer rápido. Pero primero, dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice. ¿Verdad? Entonces, fíjate, primero tenemos que examinar cómo está nuestra comunión con Dios. Porque recuerda, hermanos, cuando hay pecado en nuestra vida, y pecados ocultos, si no son expuestos y están ocultos, va a haber esa interferencia entre nuestra comunión con Dios. Y muchas veces por eso nos sentimos debilitados para no buscar la ayuda de Dios, y lo primero que hacemos es buscar al hombre, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermanos, que vengamos ante Él con un corazón contrito y humillado, como dice allí, hermanos, que tenemos que buscarlo con sinceridad y un corazón humilde. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice. Al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú. Oh Dios, fíjate lo que dice la palabra de Dios, hermano. Él no está lejos de nosotros, hermano. Él no está lejos, Él está esperando que nosotros busquemos su ayuda. Somos nosotros los que nos alejamos a Él, hermano. Por eso Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará, dice, a nosotros, hermano. Busquemos y acerquémonos a Él para buscar su ayuda, su auxilio. No hay nadie más que podrá sanar nuestros dolores de la vida, hermanos, nuestras angustias, quien podrá llevarnos y darnos esa paz que necesitamos, esa frescura, hermanos, para poder tomar buenas decisiones y salir adelante. Solo la puede hacer el Señor. Mira lo que dice, hermanos, el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, esa es la segunda pregunta que tenemos que hacernos para tener una respuesta correcta. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar nuestra situación? Entonces, la tercera pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos para tener una respuesta correcta es: ¿qué tenemos que hacer para no volver a lo mismo? Porque muchas veces Dios nos libra de X situación, pero nosotros volvemos a caer en el mismo embrollo y volvemos a buscar de Dios. Dios nos saca de eso otra vez, de ese problema, volvemos a caer. Pero ahora la palabra nos manda, hermanos, a que reflexionemos y nos hagamos la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para ya no caer y volver a lo mismo? Mira lo que dice la palabra de Dios en Números 11, hermanos, nos da un ejemplo de lo que estamos hablando. En el verso 5 al 6 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná en vuestros ojos. Dice. Fíjate, hermano, lo que la palabra de Dios nos está diciendo.
lo difícil no es salir de la situación en la que nos encontramos, más cuando Dios toma el control de esa situación, según lo que está diciendo aquí. Así como Dios sacó a Moisés de Egipto, así como Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero Egipto no salió de él, porque fíjate lo que dice ahí número 11. Ellos habían salido de Egipto, pero añoraban Egipto todavía, hermano, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que muchas veces nos embarga a nosotros, hermano. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar y ya no volver a lo mismo? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar nuestra situación? ¿Qué tenemos que hacer para ya no volver a lo mismo? Si muchas veces hemos salido del mundo, así como Moisés sacó como un libertador que Dios mandó, nuestro libertador no ha sido un hombre, sino que ha sido Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hermano, quien murió en el Gólgota, en la cruz, por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Entonces, si Dios ya nos dio salvación del pecado, Dios ya nos dio salvación de las situaciones difíciles de la vida, ¿por qué entonces nosotros volvemos a caer en lo mismo? Ahí está la respuesta, hermano. Fíjate lo que está diciendo el libro de Números que hemos leído. Ellos habían salido, iban a la tierra prometida, pero ellos añoraban estar nuevamente en Egipto. Habían pasado muchos años, hermanos, en esclavitud, en servidumbre, siendo maltratados, ¿verdad? Pero ahora ellos querían regresar. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermano. Y tomemos una decisión correcta y concreta. No podemos estar con amistad en el mundo y queriendo agradar a Dios. Eso Santiago lo llama adúlteros. ¿No sabéis que la amistad con Dios nos hace enemigos de Dios? Entonces, tengamos convicción, no importa, hermanos, que nos ridiculicen, no importa que se burlen de nosotros, pero ya no queremos caer en lo mismo, ya no queremos volver a la misma situación. Entonces, hermanos, porque no somos de los que retrocedemos, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:39. Vean, miren, si ya no queremos volver a lo mismo, ¿qué tenemos que hacer para no volver atrás? Ahí lo dice la palabra de Dios, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para, dice, preservación del alma, ¿verdad? Entonces, para eso, hermano, para no volver atrás, tenemos que primero comprender aquello que el Señor dijo, ¿verdad? Que confiáramos en Él, porque Él ha vencido el mundo. Cuando dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. También nosotros vamos a vencer. Mira lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo, dice 1 Juan 5, ¿verdad? Y dice, es la victoria que ha vencido al mundo. Oye, nuestra fe. Y si reconocemos, hermano, que Dios es Dios y Él da todas las cosas, también vamos a reconocer que la fe es un don que Él nos provee a nosotros. Cuando nosotros actuamos con nuestra fe humana, porque tenemos nuestra fe humana, pero está la fe de Dios, que es el autor y consumador de la fe. Por eso dice aquí Juan, que esto es lo que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice también la palabra de Dios, lo que nos dice 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino, dice, en el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para no confiar en la sabiduría del hombre? Ahí lo está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos más de Dios. Tenemos que acercarnos más al conocimiento de Dios. Tenemos que buscar el querer crecer en nuestro caminar con Dios. Porque muchas veces somos cortos, visionarios, hermanos, como el hijo pródigo. Cuando él regresó, ¿te recuerdas, hermano? Él regresó a la casa de su padre, que había abundancia. Pero ¿cuál era su corta visión de crecimiento? Él quería llegar como un jornalero más. Pero el padre lo recibió como era, su hijo. Así nos recibe a nosotros el Señor, hermano, ¿verdad? Pero debemos de tener una visión de crecimiento en nuestra fe, porque esa es la que vence al mundo. Y eso es lo que nos va a permitir no regresar a lo mismo de donde Dios ya nos sacó, donde Dios ya nos dio todas las ideas necesarias para que pudiéramos solventar nuestra situación. Una cuarta razón, hermano, ¿verdad? O una tercera razón es esa, la que hemos leído, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí, hermanos, Hebreos, Juan, que hemos leído. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, lo repito, es lo que leímos. Entonces, ¿cuál es la invitación de Dios? Es, clamen a mí, dice. Clamen a mí. Clama a mí y yo te responderé, dice. Por eso, hermano, en los momentos de angustia, de desesperación, tenemos que hacer lo que Jeremías estaba haciendo. Tú sabes la historia. Si tú has leído Lamentaciones, hermano, son los lamentos de Jeremías. Bien duro y difícil lo que él vivió, hermano. No es fácil.
Y él estaba preso, amarrado en el patio. No sabemos de qué manera, pero allí Dios le revela esas palabras. Dios le manifiesta, hermano, que Él tiene el control de todas las cosas y Dios le está dando la salida. Clama a mí y yo te responderé. Y ahí tenemos, hermanos, al profeta Jeremías. Así que, hermanos, busquemos a Dios con sinceridad, con humildad, con un corazón necesitado, ¿verdad? Y salgamos de esta situación que nos está robando la alegría, que solo somos en una condición de tristeza por tomar malas decisiones. No importa lo que tú estés pasando. No seamos como el Noemí, hermanos, y Elimelech, que ellos cuando no hubo pan en la casa de pan, porque Belén eso significa casa de pan, cuando ahí hubo hambruna, que no había pan, dice que ellos se fueron a la ciudad de los enemigos de Moab, donde el Señor a través de su palabra en Deuteronomio 23 dice que jamás tendría uno que entrar, hermanos, a la ciudad de los enemigos, pero estos se van para allá. Y tú sabes la historia, se murió Elimelech, se murieron los hijos. Ella dijo, ya no me llamen Noemí, que significa mujer placentera, sino que llámenme Mara, porque en amargura he regresado. De ahí viene Ruth, amiga fiel, leal, que es la protagonista de este libro, el libro de Ruth, ¿verdad? Y 10 años después, el Señor bendice al pueblo de Belén, dándoles pan nuevamente, las provisiones, porque nunca las tormentas de la vida, las pruebas, serán para siempre. Dios siempre tendrá la respuesta para cada necesidad de nosotros. Solo tenemos que clamar a Él y buscarle con sinceridad y con un corazón humilde, creyendo principalmente, hermanos, que Dios puede solventar nuestra situación. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente saludarles. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos, y que Dios en su misericordia nos pueda dar un buen descanso para que empecemos una nueva semana, hermanos, creyendo que la victoria Dios nos la ha de proveer. Que tengan una feliz noche.